A continuación, vamos a hablar sobre el protocolo de prevención del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, incorporado en nuestro ordenamiento jurídico a través de la Ley 21.643 o comúnmente denominada Ley CARE. Esta normativa entró en vigencia el 1 de agosto del año 2024 y dentro de sus ejes centrales está el hecho de prevenir, investigar y sancionar aquellas conductas que puedan calificarse como acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo. La propia norma define aquellos conceptos. En el caso del acoso laboral, lo define como toda conducta que constituya agresión u hostigamiento, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier medio, ya sea que se manifieste una sola vez o de manera reiterada, y que tenga como resultado para él o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Del concepto que la propia norma incorpora es importante destacar algunos ejes centrales. Primero, el hecho de que la conducta constituya efectivamente una agresión o un hostigamiento. Que dicha conducta sea realizada por cualquier medio, es decir, se puede realizar a través de correos electrónicos, de comunicación por redes sociales, llamadas telefónicas o de manera presencial en contra de la persona que lo recibe. Además, es importante mencionar el hecho de que la conducta puede desarrollarse una sola vez o de manera reiterada. ¿Y por qué es importante acentuar esa diferencia? Porque la legislación antigua que consagraba el acoso laboral en el Código del Trabajo indicaba que el hecho debía ser reiterado en el tiempo para poder ser objeto de alguna sanción o acción. Además, es importante destacar el fuero interno y la emocionalidad con la que eventualmente podría ocasionar el daño a la persona, es decir, generar una sensación de menoscabo, de maltrato o de humillación. En segundo lugar, la norma establece el concepto de acoso sexual cuando una persona realiza en forma indebida, también por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y amenazando o perjudicando su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. En este caso en particular es importante también centrar el foco en el consentimiento. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de requerimientos de carácter sexual, la manifestación de voluntad expresa, es decir, el consentimiento, va a determinar si efectivamente estamos ante una situación de acoso sexual o no. Y en tercer lugar, se establece el concepto de violencia en el trabajo. Indica aquella ejercida por terceros ajenos a la relación laboral, entendiéndose por tal aquellas conductas que afecten a las trabajadoras y los trabajadores con ocasión de la prestación de servicios por parte de clientes, proveedores o usuarios, entre otros. En este caso en particular, el foco o el origen de la situación tiene primero el desarrollo de las labores propias del trabajador, pero dicha violencia o acto debe ser necesariamente ejercida por terceros ajenos a la relación laboral, con ocasión de la prestación de servicio. Es importante destacar en este punto el rol de empresa privada que consagra esta normativa y que si bien dentro de las esferas de atribuciones y las funciones que nosotros desarrollamos dentro de la Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua, nuestro servicio tiene mayoritariamente, estamos al servicio público. Por lo tanto, el concepto de violencia en el trabajo, si bien puede tener origen dentro del desarrollo de nuestras funciones, se enmarca principalmente dentro de las funciones que realiza un trabajador en una empresa privada. No obstante, nosotros sí podemos ser objeto de una situación de violencia en el trabajo y eventualmente nos correspondería poder denunciar a nuestro empleador para que, como lo detenta su obligación, inicie todas las acciones o aplique las medidas necesarias para poder remediar aquellas situaciones de violencia o evitar que se puedan generar nuevas. Derechos fundamentales. Los derechos fundamentales
de los trabajadores son aquellos derechos y libertades que poseen como personas, solo por el hecho de ser tal, y que se encuentran reconocidos y garantizados por la Constitución y las leyes respectivas, y deben ser respetados en el ámbito de la relación laboral. En este caso en particular, es importante hacer mención que todas las personas tenemos nuestros derechos y están consagrados en un eje principal que es nuestra Constitución política. Allí se consagra un decálogo de derechos fundamentales que están válidamente protegidos por nuestra Carta Magna, aquellos denominados derechos constitucionales. Y en este caso en particular, esta nueva normativa también resalta algunos derechos, y estos son: primero, el derecho a un entorno laboral libre de violencia y acoso, es decir, nosotros tenemos el derecho como trabajadores de poder desarrollar nuestras funciones y nuestro servicio en un espacio de trabajo tranquilo, libre de violencia y de acoso. En segundo lugar, también destaca el derecho a la protección contra represalias, es decir, si estamos ante una situación que debe ser denunciado o podría ser objeto de denuncia, nosotros, como denunciantes, tenemos el derecho a ser protegidos, de establecer medidas de resguardo en favor de la persona que ha tomado la decisión de denunciar algún hecho que podría estar definido o tal como lo indicamos en la presentación anterior. En tercer lugar, también destaca el derecho a la confidencialidad de las denuncias, y es importante detenernos en este derecho porque es uno de los principios rectores del procedimiento propiamente tal. Es decir, cuando nosotros estamos ante una situación de denuncia, la denuncia debe ser confidencial, conocida solo por la persona que recepciona la denuncia. En el caso de que la denuncia sea presentada en el empleador, de la persona o la contraparte que está encargada de la recepción de denuncias, y si la denuncia se realiza en la dirección del trabajo, es esta entidad la que debe encargarse de privilegiar y resaltar la confidencialidad de la denuncia propiamente tal y también del procedimiento. Y finalmente, el derecho a la orientación y protección de las personas. En este caso en particular, es importante el acceso a la información, es decir, la persona que denuncia o eventualmente que está siendo denunciada tiene derecho a ser informado, a poder tener con antelación toda la información pertinente y necesaria para poder denunciar de manera informada con respecto a las acciones que va a seguir el propio procedimiento y las eventuales circunstancias que le podrían afectar con ocasión de la denuncia. Por su atención, muchas gracias.